Damos la bienvenida al doctor Patricio Torres. Él es abogado laboral. En el último mes, el gobierno de Daniel Noboa y la Asamblea Nacional han aprobado o impulsado varias normas laborales y estructurales que apuntan a reducir el tamaño del Estado y modificar el régimen de derechos laborales, particularmente en el sector público. Quisiéramos conocer su análisis, doctor Torres, iniciando con la Ley de Integridad Pública y esa modificación que hace al artículo 81 de la LOCEP. Muchísimas gracias y muy buenos días. Primero creo que el contexto. Es muy difícil ahora, frente al estado de situación, diríamos, del país, respecto al conflicto armado interno y los niveles de violencia en el Ecuador, tener, si se quiere, espacios para discrepar con la opinión oficial referente a que el justificativo de la aprobación de un conjunto de leyes, no solo estas, sino las anteriores, en que se expresa que por la condición especial en la que está viviendo nuestro país, se justifica normas claramente violatorias de derechos fundamentales y que por supuesto van a ser observados no solamente aquí en el Ecuador, sino por organismos internacionales. Con esto quiero señalar que efectivamente esta ley que acaba de aprobarse, el primero de por sí ya genera un cuestionamiento porque reforma un conjunto de leyes, desde el Código Orgánico Integral Penal, pasando por la Ley Orgánica de Servicio Público, la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, normas que Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, etcétera. Lo cual de por sí ya preocupa porque no es un conjunto articulado que efectivamente trata de resolver los objetos que tiene esta ley, es decir, la de la supuesta seguridad que debe tener el Estado ecuatoriano con los instrumentos legales, efectivamente, para enfrentar este nivel de criminalidad o nivel de violencia existente en nuestro país. Por eso que sorprende efectivamente que buena parte de los artículos que reforma esta ley se refieren al tema de la contratación, o mejor dicho, a la ley de servicio público, unas y también de hecho que reforman algunos principios, y no solo principios, sino normas en el ámbito del derecho laboral. Me refiero que son medidas destinadas a los servidores públicos, que en términos generales, pues todos conocemos que el servidor público es una denominación general que se le da a cualquier persona que a nombre o bajo cualquier título preste servicios para una entidad del Estado. Y dentro de la entidad del Estado, de acuerdo a nuestra legislación, podríamos señalar que existen tres tipos de servidores, ¿no? Primero tenemos los servidores sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Público. Dos, en las empresas públicas se llaman servidores de carrera, que es un híbrido sujetas a las normas del Código de Trabajo y también a las normas de la propia Ley Orgánica de Servicio Público y de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Y tenemos obreros sujetos efectivamente al Código del Trabajo. Lo que hacen las reformas a esta ley, fundamentalmente, ese es el criterio que lo expreso y lo exteriorizo, tiene un propósito. Y el propósito es básicamente de profundizar niveles de precarización laboral al servidor público. Y en segundo lugar, creo que la pretensión es de cambiar de personal, digámoslo así, un recambio de la burocracia y muy a nuestro pesar, pienso yo, de que es el propósito efectivamente de colocar personas pues afines al régimen, obteniendo más o menos la salida, la cesación de funciones de servidores que hasta este momento tienen estabilidad y que realmente son necesarias para el actual gobierno. Es decir, lo mismo que se le hizo. Precarizar y renovar al sector público. Eso es lo que usted sugiere. ¿Qué le lleva a esas conclusiones? Varias cosas.
Por ejemplo, el tema de que al reformar la Ley Orgánica de Empresas Públicas, por ejemplo, establece, mire usted, contraviniendo un principio general, diríamos, en el derecho, en virtud de la aplicación jerárquica de las normas. En primer lugar, la Constitución, luego vienen las otras normas. Pero, por ejemplo, hay una disposición muy, muy concreta y que me va a eximir de dar mayores elementos, ¿no? Se sustituye el numeral 4, dice del artículo 30 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas por el siguiente texto. La cesación de servidores de carrera y obreros se efectuará observando los mecanismos previstos por esta ley, por la normativa expedida por el directorio de la respectiva empresa y supletoriamente por el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público. Es decir, mire usted, se le da atribuciones, en este caso al directorio de la empresa, que establezca mecanismos de cesación de funciones, cuando en la normatividad que le pone de supletoria, imagínense usted, del Código de Trabajo, por ejemplo, se da la terminación del contrato por varias causas que están establecidas en el mismo Código de Trabajo, entre ellas, por ejemplo, digo usted, el desahucio, el despido intempestivo, el acuerdo entre las partes. Si es que damos esta atribución al directorio de una empresa pública, efectivamente ellos pueden, mediante un acto normativo, resolución, en este caso del directorio de la empresa, pongamos aquí etapa, en cualquier empresa pública, establecen un procedimiento distinto y diferente, y entonces podrán poner ahí, dígase usted, pues nuevamente renuncia obligatoria con indemnización u otras que se las ocurra. Entonces, Esa prelación de atribuciones que se menciona en la reforma no es accidental y tampoco es algo deleznable. no, mire usted, yo creo que ahí se establece esto, porque ¿quién está controlando hoy? Y de acuerdo a la misma ley orgánica de empresas públicas, no, el directorio de las empresas públicas por ley está conformado todos por delegados o representantes del presidente de la República o de los ministros, diríamos, del ramo. Y que lo que va a hacer un directorio de una empresa pública, establecer mecanismos. Entonces, comienza una inestabilidad laboral, porque de acuerdo a esta ley, no va, efectivamente, tienen prevalencia esas normas dispuestas por el directorio, ¿no? Y en forma supletoria se dice el Código de Trabajo. Entonces van a legislar, van a normar, estableciendo causales, otras de las que establece la ley, por ejemplo, para cesación definitiva de función, lo cual realmente es muy grave, muy grave. Y yo creo que ese es el propósito y el objetivo fundamental, digo, de generar un nivel de inestabilidad en el sector público, dándole atribuciones hoy a las esferas gubernamentales, llámese cualquiera, no solo en el Ejecutivo, sino también en los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Porque hay muchas empresas que también son constituidas por acto normativo, legislativo o ordenanza. Entonces, este es el primer elemento que Ya. realmente... Con esta lectura que usted hace de las cosas, hay razones para considerar que el sector público está en jaque. Sí, por supuesto. Y no es que, mire, el sector público viene enfrentando un problema desde hace algunos años. Podríamos decir que está en crisis. Hoy miramos, por ejemplo, la crisis profunda que atraviesa la función judicial. Y así por el estilo. Por eso decía un poco, defender al sector público hoy un poco es contracorriente porque hay un cuestionamiento en general al papel del Estado, ¿no? Al sector público, como por ejemplo en el ámbito de la economía. Se dice qué tiene que hacer el Estado en actividades económicas. El Estado no debe cumplir actividades económicas. Y así más o menos se le entiende al servidor público como sinónimo efectivamente de que no cumple sus obligaciones, de que hay una generalizada corrupción. Así le escucho a veces
con pena le digo al asambleísta Azuayo, sobre todo, que creo que se ha constituido una cabeza, diríamos, en este tema de las famosas leyes con respecto a reformas a la ley de contratación pública y con Se respecto refiere a los a servidores Adrián privados. Castro, usted. Por supuesto. Entonces, digo con pena porque efectivamente nosotros conocemos, como todo sector, hay muchas regulaciones referente al servidor público. Y el propio Ecuador ha sido observado por la Organización Internacional del Trabajo referente a su actitud estatal, por ejemplo, de negar el tema de la contratación colectiva, de negar el derecho a la asociación y sobre todo el negar derechos a los servidores públicos, a los servidores públicos. Entonces, digamos, sujetos a las leyes de la administración pública, por cuanto se ha devenido durante todo este periodo en la mayor porcentaje de servidores públicos estar en precarias condiciones de labores. Digo eso sobre todo, no tienen estabilidad y miles, podríamos contar los casos, incluso aquí, sobre situaciones en la provincia de La Suay y en la ciudad de Cuenca, ¿no? Como servidores públicos les hacen suscribir contratos ocasionales cada año. Posteriormente, para suscribir un nuevo contrato, les hacen facturar por un día o 2 días y nuevamente les hacen otro contrato ocasional. Les dan nombramientos provisionales que en cualquier momento lo dan por terminado. Es decir, viven en esta situación de zozobra. Eso no significa ni mucho menos, pues, efectivamente. Pero lo que usted acaba de decir se venía dando ya, ¿no? No es efecto de la nueva ley. Así es, por supuesto, pero esta nueva ley lo que hace, por ejemplo, no es afirmar aquella condición. Por ejemplo, los denominados contratos ocasionales o nombramientos provisionales, porque de acuerdo a la legislación de la administración pública, pues usted puede tener, diríamos, contratos o nombramientos no provisionales o, diríamos, continuos, permanentes, con estabilidad. Pero aquellos, entonces usted mira, es común, mira, cualquier institución pública aquí en la SUEY, en el país, ¿qué tipo de contratos tienes? Así tengo un contrato ocasional. ¿Cuánto tiempo? 8 años, ¿no? ¿Qué tipo de contrato tienes? ¿Qué tipo de nombramiento? Nombramiento provisional, de acuerdo a lo que dispone el artículo 18, sobre todo de la LOCEP, que terminan, son contratos provisionales, como su nombre lo indica, para suplir determinada condición específica de un servidor público, por ejemplo, comisión de servicios, ¿no? O hasta Entonces, del doctor concurso. Torres, entonces hablar de la reforma del artículo 81 de la LOCEP es hablar de una situación un tanto accesoria, una arista en algo mucho más grande. Por supuesto. Vea, por ejemplo, eh, todos tenemos, de acuerdo a la Constitución de la República, no, también los servidores públicos, por supuesto, en virtud de lo que dispone el artículo 76 de la Constitución. Toda persona, o sea, tiene derecho a que se le siga un debido proceso cuando se determinen sus derechos y obligaciones, de cualquier naturaleza. Y aquí en nuestro país, eso fue implementado en la LOCEP, sobre todo, y en la normativa interna de cada una de las entidades, un procedimiento, los denominados procedimientos sancionadores, en el Código Orgánico Administrativo y también en la ley. Es decir, para sancionar a los malos funcionarios. Pero anteriormente se establecía que el sumario administrativo, vía sumario administrativo, con el cometimiento de faltas graves, no que eran sancionados con la suspensión o la destitución. Actualmente, efectivamente, se mantiene la figura del sumario administrativo, un proceso para juzgar la conducta de los servidores públicos, pero anteriormente esa responsabilidad correspondía en lo fundamental al Ministerio de Trabajo. Todos conocemos aquel reglamento emitido por el Ministerio de Trabajo para, recuerda usted, juzgar los sumarios administrativos, en donde estaba involucrada la ex vicepresidenta de la República. Pero actualmente, de acuerdo a esta ley, ¿no? Se sustituye el artículo 44 por el siguiente y se permite que los sumarios administrativos lo haga la misma entidad. Entonces, la misma entidad, imagínense usted, se constituye en juez y en parte. Por lo tanto,
es obvio, ¿no? Que pongo un ejemplo concreto, es la administración la que hace la denuncia, dice este servidor ha incumplido esto, y ellos mismos juzgan en el sumario Ujú. administrativo, lo Bien, cual para ir efectivamente. acelerando un poco el paso, pues el tiempo no es muy amplio. Doctor Torres, ¿qué significa la inclusión de trabajadores del sector público bajo el Código del Trabajo? Eh, eh, Vea, la Constitución de la República establece fundamentalmente el hecho siguiente, lo que decía. La Constitución de la República dice aquellos servidores que prestan servicios, no, o diríamos como mandatarios, no, como representantes, que cumplan actividades, dice, pues, profesionales o administrativas, no estarán sujetos a las leyes de la administración pública. Y usted ya tiene entonces más o menos una cancha muy delimitada, algo que se ha venido discutiendo. Ellos son servidores. Y entonces en el sector público, ellos están sujetos a la ley orgánica de servicio público, lo cual tiene efectos jurídicos importantes, y a la ley orgánica de empresas públicas. Quiero poner un ejemplo concreto, porque hoy se discute mucho. Todas las empresas públicas tienen lo que se llama servidores de carrera. ¿Quiénes son fundamentalmente? Aquellos ingenieros, directores, etcétera. Son de carrera, se llama servidores de carrera. Bien, entonces, ellos no están por exclusión directa de la misma ley orgánica de empresas públicas beneficiarios del contrato colectivo. No están. Entonces, no puede un gerente de una empresa decir que está sujeto a la contratación colectiva. Por lo tanto, hay una exclusión directa. Creo que no hay mayor discusión en eso. Los obreros, es decir, los que hacen la actividad muchas las veces manual, directa en los procesos operativos, están sujetos al Código de Trabajo. Entonces, hay una definición y yo creo que en la mayoría de empresas públicas en el Ecuador no se tiene perfectamente delimitado, al menos de lo que yo conozco aquí. Hay empresas públicas, tenemos Farmasol, tenemos Etapa, tenemos empresa de aseo de Cuenca, tenemos Asfaltar, por ejemplo, pongo como ejemplos, además de la empresa eléctrica, la Centro Sur y el Gaucho y otras. Entonces, ahí tienen perfectamente delimitado cuáles son personas sujetas al Código de Trabajo y cuáles son personas sujetas a la Ley Ujú. Orgánica de Servicio Público y a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y que no habría mayor dificultad. Los casos de denuncias que se han hecho son por otras vías, es decir, mediante acción de protección, ¿no? Compradas ahí a un juez que está en juzgamiento, etcétera, ¿no? Mediante acción de protección, ¿no? Efectivamente, el juez y también la sala, ¿no? Les categorizan sujetos al Código de Trabajo a personas que debían estar sujetas a la Ley Orgánica de Servicio Público o a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Ahora, lo que se ha dado hasta aquí en estos 30 y algo más de días, bastante vertiginosos, sobre todo a juzgar por la actuación tan ejecutiva de la Asamblea, que dice con respecto a lo que viene, se ha hablado mucho de que el gobierno estaría trabajando una propuesta de nuevo código de trabajo. ¿Qué conoce usted? Así es. Eh, yo, incluso amigos empresarios, les he señalado, oiga, nuestro país no requiere, o mejor dicho, no quiero ser dogmático en eso. Es posible que sí. Pero en general, con el marco normativo que nosotros tenemos, se tiene todos los instrumentos necesarios e incluso se han venido estableciendo, señalo yo, y digo parte interesada, porque por lo general mi profesión está dedicada sobre todo al lado de los trabajadores, ¿no? Se han venido tomando reformas antiobreras muy complicadas. Por ejemplo, brevemente, hoy es imposible suscribir un contrato colectivo en el Ecuador, por más que diga la ministra. Es imposible. Por eso el ¿Por Ecuador está qué? observado. Perdón, ¿Por qué es imposible? es imposible porque le dice, el Código de Trabajo es tan claro y concreto, pero ha sido reformado las normas del Código de Trabajo referentes a la contratación colectiva con normas secundarias emitidas mediante acuerdos o reglamentos. Entonces, tenemos nosotros, por ejemplo, una especie de instructivo, ¿no? Y lo último emitido por la ministra de Trabajo para la suscripción, es así,
para la presentación, negociación y suscripción de los contratos colectivos. Y en donde le dice, por ejemplo, en ningún país del mundo se le dice que un juez tenga que esperar un dictamen para emitir su sentencia. Aquí le dicen que previo al laudo que emita un tribunal de conciliación y arbitraje, debe tener el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas. El dictamen favorable del Ministerio de Finanzas. Es decir, a usted le está diciendo, oiga, señores jueces, no, a la final ustedes tienen que someterse al dictamen del Ministerio de Finanzas. Primer tema. Segundo tema, está prohibido un incremento salarial. Imagínense, ¿para qué entonces la contratación colectiva? En ese reglamento instructivo impiden, dice, no podrá haber incrementos salariales más allá de los topes de los techos de negociación de los contratos colectivos. Y le pongo solo 2 ejemplos. Y entonces, hoy no hay contratación colectiva. Hoy mismo hay conflictos, presentación de proyectos de contratos colectivos. Y créame, el funcionario del trabajo dice, primero pido el dictamen y luego hay posibilidad no de suscribir este contrato colectivo. Entonces, realmente esa es la situación. Y Bien, digo, no quisiera dejar de tratar, pues hay un interés particular también, lo ha puesto usted ya en la dimensión que se merece en esta maraña de cambios, el tema de la compensación jubilar. ¿Qué efectos trae? El de la reforma del artículo 81 de la LOCEP. ya, ahí viene el tema de que va a ser regulado por los directorios de las empresas o por la autoridad administrativa. Actualmente nosotros tenemos, y se ha dado eso una confusión. Mire, a partir del año 2008 se aprobó en la Asamblea Constituyente 3 mandatos que tienen que ver con el Les ámbito. ruego ser muy breve porque el tiempo se nos Así es. agota ya. El 1, el mandato constituyente número 2, donde se estableció, ¿no?, la posibilidad de programas y planes de renuncia, de compras de renuncia, y se estableció bonificaciones en estos casos que alcanzaban un tope de 7 remuneraciones al año y un tope de 210 en total. Eso fue, por ejemplo, regulado en el artículo 129 de la LOCEP, en donde dicen que los servidores públicos podrán retirarse para jubilarse y recibirán una bonificación, ¿no?, de 5 remuneraciones a partir del 5.º año y máximo de 150. Por ejemplo, muchos profesores de la universidad cogieron esa bonificación. Pero es una bonificación por retiro. La otra es el tema de la jubilación. La jubilación, como usted conoce, la jubilación patronal única y exclusivamente lo tienen los obreros, no en general los servidores. Los obreros y otra, claro, muy distinta a la jubilación por parte del IES. Entonces, al establecer en los contratos colectivos, hay una figura que se llama bonificación por retiro voluntario. Entonces, en varios contratos colectivos, en la mayoría del país, se establece una bonificación por retiro que corresponde a 7 remuneraciones, en otros hay 5 por año y hasta un monto total de 210. Eso, con esta reforma, efectivamente puede, según se entiende, ser regulada, desconocida, o mejor dicho, regulada por el directorio de la empresa o la entidad pública, con lo cual, efectivamente, de hecho, pues van a establecer, ¿no?, menores condiciones a la que establece el mismo Código de Trabajo y, por supuesto, el contrato colectivo. Bien, culminemos, doctor Torres, con un breve comentario, que es lo que ve usted en el panorama con lo que se ha hecho y con lo que viene en cuanto a estas políticas del régimen, tendientes, por una parte, a modificar el régimen de derechos laborales y, por otra, a reducir el tamaño del Estado. Bien, ahí yo creo que primero no va a haber reducción del tamaño del Estado. Téngalo por seguro. Usted Lo dice que hay un recambio nada más. va a haber un recambio. Eso es Ujú. definitivo. Vea cómo también se le está dando atribuciones al presidente o al Consejo de la Judicatura para declararse en emergencia y hacer contratos expeditos de juez. Cuando se dice eso, discúlpeme, esa es la práctica reiterada y desgraciadamente no institucionalizada de nuestro país, el de que el empleo público no es en virtud de los méritos, no es en virtud de la capacidad, sino es en virtud de la afinidad, en este caso política. Yo creo que nos enfrentamos a esto. Cuando inicié esta entrevista, yo le decía, es muy similar, comparemos la época del correísmo a este momento, en donde ahí también se justificaba, se emitieron mandatos, etcétera,
para el recambio de la burocracia, y hoy se pretende con estas normas igual un recambio de la burocracia. Ese me parece a Bien, mí que es el principal objetivo, desgraciadamente violando normas y sobre todo normas constitucionales. quiero agradecerle, doctor Torres, por su participación en este diálogo. Muchísimas gracias a usted, ingeniero. Declaraciones del doctor Patricio Torres, abogado laboral.